querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, invocamos tu nombre con confianza, con gratitud, reconociendo que estás entre nosotros y tu presencia y el mover de tu Espíritu y el toque tuyo es entre nosotros lo principal, Señor. Sabemos lo que dice tu palabra, que en vano trabajan los edificadores si el Señor mismo no edifica su casa. Y en vano vela la guardia si el Señor mismo no guarda la ciudad. Por eso, Señor, queremos dejar de mirarnos a nosotros mismos y levantar a ti nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza, porque tú dijiste, miradme a mí y sed salvos. Padre, porque tú nos has traído a ti, levantamos a ti nuestra mirada y nuestra esperanza. Y te pedimos que seas tú mismo, moviéndote con toda la libertad que tú quieras entre nosotros, y que podamos, Señor, seguirte con sensibilidad en el Espíritu y al mismo tiempo restringirnos a tu restricción. Tu bondad sea sobre tu pueblo, concédenos entenderte a ti y seguirte. Toca nuestros espíritus como te plazca a ti. Límpianos con la sangre preciosa del Cordero de Dios de todos nuestros pecados y concédenos la gracia de permanecer contigo en la cruz, para que también podamos estar en tu resurrección y en tu vida. En el nombre del Señor Jesús, oh Padre. Amén y amén. 2 días atrás, a la noche, estuvimos con los hermanos que estábamos en Barranquilla y tuvimos una reunión en casa de nuestro hermano Juan Barros, tanto los que estaban de Barranquilla como los que estábamos de afuera, que habíamos llegado y estábamos allí y allí cerca hospedados. Y tuvimos una introducción, algo que el Señor colocó en nuestro corazón, pero lógicamente que aunque fui largo, a veces me extiendo demasiado, sin embargo, no alcancé a sacar la tinta del tintero y solamente fue una introducción. Y ahora me toca sacar la tinta que se quedó en el tintero, pero muchos no estaban allá. Pero de todas maneras nuestro hermano Pablo David y Héctor, nuestros hermanos, grabaron, y los que quieran tener esa introducción la pueden tener si consultan con los hermanos, o creo que ya le están subiendo a internet. Entonces ahora vamos a dar un paso siguiente. Yo sé que hay hermanos que vienen de más atrás, para los cuales estas cosas ya son una posesión permanente y seguramente una experiencia continua, pero también hay hermanos nuevos. Gracias a Dios, agradecemos que el Señor está trayendo a más y más hermanos, y hay también una multiplicación de los jóvenes. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta ellos y ir al paso de ellos, como Jacob hacía cuando iba al paso de las mujeres, de los niños, de las ovejas recién paridas. Entonces ruego a los hermanos más maduros que me concedan ese tiempito de poder ir dentro de la restricción necesaria, caminando al paso de la necesidad de los más nuevos. Aunque esto que vamos a decir ahora es una necesidad de todos los cristianos, aún los más viejos y más maduros.
tanto los más nuevos como los más antiguos y los más maduros, que no necesariamente es lo mismo, pero alguna relación tiene. Es una necesidad de todos. Esto lo necesitamos todos, lo necesitamos todos los días y a todas horas. Por lo tanto, vamos a estar viendo algún énfasis que el Espíritu Santo ha hecho varias veces ya a través de diferentes y amados hermanos en distintas épocas de la Iglesia, y como el Evangelio es el mismo, no cambia, aunque lo vamos entendiendo en la medida que avanza el Espíritu en la enseñanza de la Iglesia, lo vamos entendiendo de a poquito, cada vez mejor, pero sí es necesario que lo entendamos lo más pronto posible desde el principio y lo practiquemos de la gracia de Dios todos los días. Tan pronto abramos los ojos por la mañana, no querramos vivir ni un segundo sin esto que nos va a decir la palabra del Señor. Y voy a empezar por el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el mensaje inaugural del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. No voy a leer todo el mensaje, sino la parte esencial. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tratado que escribió Lucas. El primero fue el Evangelio y el segundo fue Hechos. Y varios creemos también que Hebreos, que es posterior, le pertenece también a Lucas, pero por lo pronto vamos a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, una vez que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue derramado de lo alto para investir de poder a su iglesia, para el ministerio y el testimonio, si bien ya cuando Cristo resucitó y apareció a los suyos, los que estaban con él en esa primera generación de apóstoles y de siervos suyos, el resucitado sopló el Espíritu Santo sobre ellos en una de las apariciones de la resurrección. Y después vino el soplo potente del Espíritu en el día de Pentecostés. Son dos aspectos de la obra del Espíritu Santo. El primero tiene que ver con la regeneración de vida, porque Jesús les había dicho a los apóstoles que Él estaba con ellos, pero que cuando Él se fuera, vendría el Espíritu Santo, y ahora entonces Él estaría en ellos. En el Antiguo Testamento había la visitación del Espíritu Santo sobre las personas, aún sobre el vientre de Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre Elizabeth, cuando María fue a visitarla estando Elizabeth de 6 meses de gravidez. Allí al llegar María y saludar a Elizabeth, el niño, el propio que había de ser el gran profeta, que Jesús consideró el mayor de todos los nacidos de mujer. Juan el Bautista no se nos cuenta de ningún milagro, su periodo de ministerio fue corto, no fue tanto como el de Moisés y como el de otros profetas. Sin embargo, Jesús dijo que entre los hombres nacidos de mujer no había otro mayor que Juan. Y realmente, si ustedes ven la visión que tenía Juan acerca de Jesús, hasta hoy nos deja maravillados. Él identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Hasta ahí los judíos, la gran mayoría pensaba en un Mesías reinante, y a lo mejor pensaban que sí, hay algunos versículos que hablan como de un Mesías sufriente. No sabían si el reinante y el sufriente eran el mismo. Había escuelas que pensaban que eran diferentes, aunque en estos días se ha descubierto alguna documentación por allá en Tierra Santa, donde se muestra que también algunos, muy pocos, veían que eran dos venidas
del mismo Mesías, una del sufriente y otra del reinante. Pues el apóstol, el profeta Juan el Bautista ya lo identificó, ya este es el primo de él, Jesús de Nazaret. Ese es el Cordero de Dios. Dios me dijo que sobre quien yo viera, dice Juan, el Espíritu descendiendo como paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea que él también le dijo, mire, yo les he bautizado en agua, pero Dios quiere bautizarlos más que con agua. Y ese Cordero de Dios es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Cosas que apenas los profetas, Joel y por ahí en algunos otros lugares de Jeremías, de Ezequiel, ahora Juan lo está viendo en su propio tiempo. Y lo está identificando, y lo identificó también como el esposo de la esposa, como el rey del reino. La visión que tuvo Juan acerca de Jesús a veces es mayor que las que muchos tienen hoy. Sin embargo, aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Pero Juan fue el que Dios usó para hacer la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Y por eso cuando Marcos dice principio del Evangelio, no comienza hablando de Jesús, aunque Él es el principio de todo, pero comienza hablando de Juan, a quien Dios quiso que le preparase el camino. Y lo que decía Juan era, el que viene después de mí es antes de mí, y yo no soy digno ni de desatarle la correa del calzado. Juan sabía cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías? Pues él vino en el espíritu de Elías, pero él no era la persona de Elías Tisbita. Entonces dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, ¿eres tú el profeta? Porque en Moisés, en el Deuteronomio, Dios había dicho que iba a enviar un profeta y que el que no oyera ese profeta, y se refería al Mesías, a Jesucristo, sería desarraigado del pueblo. Pero Juan reconoció, no, yo no soy ese profeta. Y algunos pensaban que él era el Cristo, y él decía, no, yo no soy el Cristo. Todavía en Irak existen personas llamadas los mandeos, que pertenecen a ese grupo que se confundió con Juan el Bautista y pensó que Juan el Bautista fuera el Cristo. Y los mandeos en Irak hasta el día de hoy piensan que el Cristo es Juan el Bautista. Pero Juan dijo, yo no soy. Entonces, ¿quién eres?, le preguntaron. Y él dijo, y él sabía quién él era. Y está en la profecía de Isaías, también Malaquías profetiza de Juan. Y en Isaías dice, voz del que clama en el desierto, y ese era Juan. Enderezad calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Él tenía que preparar el camino de nuestro Dios, del Señor nuestro Dios, que vendría porque hijo nos sería dado, y su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Juan sabía a quién tenía que precursar, y por eso decía, el que viene detrás de mí, después de mí, es antes que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces Juan lo usó Dios para preparar el camino, para que la gente recibiera al Mesías. Y de hecho, de los discípulos de Juan, Juan no se los quedó con ellos. Él dijo, el que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo se goza con el esposo cuando se casa con su esposa. De manera que los discípulos de Juan, así como el apóstol Andrés, que antes de ser apóstol había sido discípulo de Juan, ahora desde que Juan les indicó quién es el que era el esposo, y quién es el que era el Cordero de Dios, y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo, y que él tenía que menguar, así como cuando aparece Mercurio, que aparece muy de vez en cuando,
Y Mercurio nos dice por dónde va a salir el sol. Y empieza a subir Mercurio desde la línea del horizonte, y empieza a subir, pero también la línea se vuelve azulita, y luego más azulita clara, y va apareciendo el día, y la luz del día cubre a Mercurio, y Mercurio ya no se ve. Mercurio desaparece de la vista, y queda solo el sol. Pero ahí está Mercurio escondido por la luz del sol. Y Jesús dijo eso. Él era un hombre enviado por Dios, pero mayor testimonio que Juan tiene Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora entonces Pedro también inicia con la predicación, y ahora esa predicación viene en el día de Pentecostés. Primero tenían que recibir el Espíritu por el soplo para regeneración, porque él decía, ahora estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. Hasta Juan el Espíritu venía sobre las personas, pero no hacía inhabitación permanente en las personas. Por eso era necesario que aún sus discípulos que estaban con él, lo tuvieran a él dentro de él. Y por eso cuando él resucitó, sopló el Espíritu para regeneración de vida. Y eso sucede una vez para siempre. El Señor habló de esa venida del Espíritu para siempre. Pero también en el día de Pentecostés, como también estaba profetizado, como lo cita Pedro de Joel, que el Espíritu vendría como investidura de poder de lo alto para fortalecer a los suyos para la obra del ministerio, para el testimonio. Una cosa es el Espíritu habitando en nosotros para vida, y otro aspecto de la obra del Espíritu es el Espíritu invistiéndonos de poder de lo alto para cada aspecto diferente del ministerio, y esa investidura sí se repite. El nuevo nacimiento por el Espíritu es una vez para siempre, y el Espíritu está siempre con nosotros para que vivamos y tengamos el fruto nónuple de 9 fases del Espíritu. La Biblia no le llama los frutos del Espíritu, sino el fruto, porque todos esos que se le llaman en plural frutos son una persona, y por lo tanto es el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que le llamamos fruto del Espíritu, realmente es una persona. Y esa persona que es Cristo viene a nosotros como el Cristo neumático a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que toma todo lo que es del Hijo, y el Hijo toma todo lo que es de la persona del Padre. Así que la persona del Padre viene a través de la del Hijo. Y también Jesús dijo, el Padre, hablando de la venida del Espíritu Santo, dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada con ellos. Entonces el Señor viene ya a ser morada. El Padre viene porque el Hijo vino. El Hijo dijo, no me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tú, oh Padre, en mí y yo con el Padre adentro en ellos. Entonces el Padre y el Hijo vienen por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma todo lo que es del Hijo, y el Hijo toma todo lo que es del Padre. Todo lo tuyo, Padre, es mío, y lo mío es tuyo. Esa plenitud es la que toma el Espíritu para pasársela a la iglesia. Y eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y Pedro entonces empieza a explicar y les habla de Cristo,
que es Jesús el Cristo, les habla de su muerte y de su resurrección, y cómo ellos comieron y bebieron con Él cuando resucitó y lo vieron ascender a la diestra del Padre. Y les fue dicho, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, el mismo que caminó aquí, que a propósito se dejó sus llagas como identidad. Y por eso cuando aparecía, y Tomás pensaba que como él no lo veía, él no estaba, ni quizá habría oído lo que él decía, Jesús les tenía que entrenar que cuando no estaba, aparentemente no lo veían, él sí estaba. Porque él resucitó, fue a la diestra del Padre, pero dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él estaba. Pero como Tomás no lo veía, pensaba que no estaba. Y cuando apareció de nuevo, ahora sí estaba Tomás, dijo, Tomás, ven acá, trae tu mano y ponla en mi costado, trae tu dedo, ponlo aquí en mis llagas, y no seas incrédulo. Incrédulos son los que piensan o sienten que Él no está, y de esa manera es que se le provoca cuando decimos, pero ¿será que va a poder proveer carne para toda esta multitud? Como si Él no fuera Dios, si Él hizo toda carne. ¿Cuántas bandadas de peces andan por aquí, por allá, por el mar, y de aves por los cielos, y de manadas por la tierra? Y Él hizo todo eso. Trajo un montón de aves que cayeron exhaustas en medio del campamento de ellos, cuando ellos decían, pero ¿será que va a poder proveer carne para tantos? Y ahí comieron carne hasta que se enfermaron, porque Dios fue provocado por la incredulidad que dice, ¿será que Dios va a poder ayudarnos? ¿Será que Él está entre nosotros? Y Dios estaba enseñándole a Tomás, de que Él sí está. Y que bienaventurados más que los que lo vieron, son los que le creen sin haberlo visto. Eso es considerado por Dios más bienaventurado. Nosotros quisiéramos ser de los que lo tocaron, pero como dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así, aunque Él sigue en carne. Él es un hombre. Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres que está a la diestra del Padre, pero por medio de su Espíritu, Él está con todos nosotros y Él puede acompañar a todos. Pero antes de anunciarles lo del Espíritu, tuvo que anunciar otra cosa fundamentalísima antes, que también necesitamos como al Espíritu. Entonces aquí, después de que les predicó, les dice, al terminar esa predicación, en el capítulo 2, les voy a leer en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de la Iglesia. Entonces dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ustedes saben una cosa, generalmente estamos acostumbrados que para merecer algo de Dios somos nosotros los que tenemos que hacer primeramente algo. Y Dios sabe cómo somos. Ya lo mismo le habían preguntado a Jesús cuando estaba aquí en los días de su carne. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nosotros los seres humanos queremos ser muy prácticos,
Pero la respuesta del Señor es todavía más práctica. Y lo que el Señor le dijo, ellos preguntaban qué ellos debían hacer para ellos poner en práctica las obras de Dios. Pero las obras de Dios las tiene que hacer Dios. Lo que nosotros hacemos es la obra nuestra, a menos que las hagamos en unión con Cristo y según Cristo. Entonces el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De balde nos vamos a poner a hacer cosas movidos por una necesidad, sin conocer la realidad, lo que San Pablo explica en Romanos que le acontecía a los judíos. Dice, yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, que es lo que Él hizo por nosotros en Cristo y lo que nos da por el Espíritu, ignorando la justicia de Dios, no se han, y queriendo establecer la suya propia, que es diferente a la de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios por querer basarse en su justicia propia. Y por eso la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros para nosotros poner en práctica la obra de Dios? Y la respuesta es, lo que ustedes tienen que hacer es creer en el que Dios envió. Y claro que si Dios no envía y si Dios no habla, nadie va a poder creer por sí solo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y Jesús dijo, viene la hora, y es ahora ya, desde que Él llegó en la primera venida, y ahora es en que los muertos, y ese éramos todos nosotros, y los que le oían, y los religiosos y todo, incluidos los profetas, incluido Juan el Bautista, incluida María, a quien también el ángel Gabriel le tuvo que decir, Dios te salve, María. También María necesitaba ser salvada, y por eso los muertos éramos todos los hombres. Y Jesús cuando vino dijo, viene la hora y ahora es, esa era la hora, ahí comenzó esa hora en que el Hijo del Hombre va a hablar su palabra a los muertos. Los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que la oyeren, ese oír y oír son dos oír. El primero oír es apenas físico, pero el verdaderamente oír es entender y creer. Los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son nacidos de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán con vida eterna, con vida divina, porque la palabra vida para el cuerpo es bios, de donde viene biología, o psique, de donde viene psiquis o psicología, la vida del alma, pero la vida divina, la vida eterna, la vida de la naturaleza divina, es la vida de Dios, se dice Zoé, y a esa es a la que se está refiriendo. La palabra de Dios es espíritu y es vida divina, que engendra hijos de Dios, e hijas, claro, entre esos hijos. Entonces aquí el Señor es el que nos da también la fe. La fe viene por la palabra viva de Dios que produce el oír, porque si Dios guarda silencio, ¿quién va a oír? Pero como Dios habla, oímos, así como cuando alguien emite estos ruidos como yo estoy emitiendo, llegan a su tímpano y usted oye. La palabra de Dios, por ella es el oír, y por el oír la palabra es que recibimos la fe, y por la fe es que recibimos el Espíritu. Y bienaventurados los que no vieron,
pero creyeron, porque el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida, ya no vendrá a condenación, y yo, dice el Señor Jesús, le resucitaré en el día postrero. Esa es la resucitación completa, pero claro que comienza con el nuevo nacimiento de nuestro espíritu y sigue por la renovación de nuestra alma y vivificación de nuestros cuerpos mortales hasta el día de la resurrección y glorificación y transformación de nuestros cuerpos. Pero todo comienza por la muerte de Cristo, derramamiento de su sangre, muerte de cruz, y lo que Él hizo en la cruz, que es mucho, que aquí no da ni para perfilarlo en una hora que tengo, que ahora es apenas poquita. Entonces tenemos que ver. Pero entonces en ese día que vino el Espíritu Santo, ahí se levantó Pedro, habló quién era Jesús y cómo murió y por qué, y resucitó, ascendió, y que lo que había derramado era el Espíritu Santo, como estaba escrito en Joel. Y entonces le preguntaron, ¿qué haremos? Igual que los otros preguntaban. Y Pedro los lleva a lo que hay que hacer, pero lo que hay que hacer realmente es recibir lo que Dios hizo y lo que Dios hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que ser para poder hacer. Entonces dice acá, Pedro le dijo, arrepentíos. Claro, uno piensa que el arrepentimiento es algo que nosotros hacemos, porque a veces hemos considerado la palabra arrepentíos como si fuera una especie de penitencia, que nosotros tenemos que rezar unos cuantos Padres Nuestros para poder merecer la absolución de Dios. Pero la respuesta que comienza con una palabra que aquí es traducida en esta versión, arrepentíos, y arrepentimiento es una palabra que en el griego, el idioma del Nuevo Testamento, es metanoia, de la raíz meta, de metamorfosis, que es un cambio de forma. Pero aquí no es todavía un cambio de forma, eso viene como consecuencia de otro cambio, que es el de nous, de ahí viene la palabra noia, cambio de mente, cambio de manera de ver las cosas, cambio de paradigma. Ya no vemos las cosas de nosotros mismos según nuestra propia oscuridad, según nuestra propia prudencia, que es imprudencia. Dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia, sino apóyate, fíate, confíate en Yahvé, en Jehová, y Él enderezará tus veredas. O sea que ese cambio de paradigma significa fe en el Señor, confiar en Él y no más en nosotros. Eso fue uno de los ejemplos que Dios nos dejó con Job. Job discutió 38 capítulos con sus amigos y parecía que Job estaba contra Dios y los amigos de él estaban defendiendo a Dios. Pero al final Dios le tuvo que decir a los amigos, ustedes no hablaron de mí lo recto, como mi siervo Job, así que vayan y pídale a Job que ore por ustedes para que yo no tenga que tratarles afrentosamente, porque ustedes afrentaron a Job y yo tendría que corregirlos. Pero si ustedes le piden el que ore y ustedes reconocen que no me representaron fielmente, entonces yo también voy a pasar por alto, si reconocen su falta con Job. Y dijo, vosotros no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, Dios consideró que el que habló lo recto fue Job. Pero ¿qué fue lo que habló Job? Lo último.
porque la última palabra es la que resume la realidad de la vida. Y lo que habló Job es todo lo otro que yo hablaba hasta aquí. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y por eso me aborrezco en polvo y ceniza. O sea, yo me doy cuenta que nada de mis opiniones son confiables. Necesito es que tú me enseñes. Dios, antes de esperar que tú tengas todas las correcciones o yo teológicas, lo que quiere es que estemos abiertos a la corrección constante de Él y aprender de Él constantemente y preguntarle a Él y esperar en Él. Señor, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y eso fue lo que Dios consideró lo recto. Eso es lo recto. Señor, yo no puedo definir nada, siempre me falta, no entiendo, no sé cómo ubicar esto, pienso en esto y el otro pedazo ni lo tengo en cuenta, ni me acuerdo. Pero tú quieres aprender de Él. Dice, Señor, enséñame tú. Yo te voy a preguntar, voy a permanecer en pregunta constante. Y esto, Señor, y esto, así como Daniel preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba y cada vez Dios le revelaba más, pero después paró de preguntar y Dios tenía más cosas en el tintero. Entonces tuvo que mandar a 2 angelitos que preguntaran, pero que Daniel oyera. Y él oyó lo que preguntaron ellos. Y preguntaron, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y fue contestado. Y como que Daniel no entendió, pero por lo menos se acordó, aunque sin entender, y lo escribió. Ya después lo entendería, pero eso no se entendería en el tiempo de Daniel. Se entendería en la medida que se va cumpliendo, porque la interpretación de Dios es el cumplimiento. Entonces, ahí Daniel escribió, aunque no entendió, y le dijeron, tranquilo, si no entiendes, Daniel, descansa, y en el último día te levantarás y recibirás tu heredad. Esto no es para ahora, esto es para el fin. En el fin será entendido por los santos, que son los que entienden de parte de Dios, a la luz de Dios. Entonces aquí en el discurso de inauguración de nuestro hermano Pedro, él les responde con esa palabra, metanoia, arrepentíos. Es decir, cambien su manera de ver las cosas, déjense iluminar por Dios, que Él les muestre cómo son las cosas y que Él se las vaya enseñando. O sea, esa palabra arrepentíos tiene que ver primeramente con la luz de Dios, con la iluminación del entendimiento. Y empieza a entender, y el bautismo no lo entendemos de golpe cuando nos bautizamos. Sí, nos bautizamos y algo entendemos, algo nos explican, pero en la medida que va pasando los años vamos entendiendo mejor nuestro bautismo. Y después le dice así, y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que realmente el que hizo por nosotros fue Jesucristo en la cruz, y lo que Dios nos hace entender es mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, la justicia que es de Dios por la fe en Jesús, no la justicia propia. Y ahí habló de la remisión o el perdón de los pecados y la importancia de la sangre de Cristo. Y luego le agregó, y recibiréis, y recalca, ni siquiera el premio, el don del Espíritu Santo, porque no es un premio, es un regalo de Dios. La luz que nos lleva a ver las cosas desde el punto de Dios y produce contriciones. La iluminación del Espíritu está representado en el lavacro,
en el atrio y de ahí nos conduce a la obra del Señor que derramó su sangre en la cruz tipificada por el altar de bronce, pero añade, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos esa palabra don. De tal manera amó Dios al mundo que dio, no vendió, no alquiló, no prestó, no hipotecó. Nosotros estamos acostumbrados de que tenemos que pagar cada mes, si hay una hipoteca hay que pagar, o si no, de nada sirve lo que pagamos, después nos sacan otra vez el inmueble. Pero Dios da. Él mismo se nos dio cuando dio a su Hijo. No me dejó solo el Padre, el que me envió conmigo está. Y el Espíritu también. El Espíritu, la paloma, condujo al Cordero. Entonces, la sangre de Cristo es lo primero, el primer elemento de las promesas preciosas y grandísimas de Dios, por medio de las cuales, también dice Pedro en su segunda carta, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo que Dios nos da primero es Él mismo en su Hijo, muerto y derramando su sangre para el perdón o remisión de nuestros pecados, y el primer elemento de sus preciosas y grandísimas promesas es que Él se olvidaría de nuestras iniquidades, nos perdonaría y lanzaría todo eso al mar del olvido. Y Dios entonces nos enseña el valor de esa sangre. Y en Éxodo capítulo 12, donde se nos describe la Pascua, que es el plan de Dios a través de la muerte del Cordero por nosotros, para cubrirnos con su sangre, Dios le dice a su pueblo, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que significa la palabra Pascua, que en el hebreo se dice Pesaj, y significa pasar por alto. No que no hubiéramos pecado, pecamos, pero cuando el ángel del juicio iba a entrar, se había interpuesto un cordero que recibió la muerte que merecíamos nosotros por nuestros pecados, pero ese cordero inocente que le habla al Padre de su Hijo, y justo del plan de Él con su Hijo y la aceptación del Hijo de ese plan. Entonces, hermanos, lo primero que Dios ve para recibirnos, y que es lo fundamental, sin lo cual nadie es recibido en base a su justicia propia. Nadie es recibido o porque cantamos bien, o porque predicamos, o porque diezmamos, o porque procuramos hacer buenas obras y no portarnos mal. Los que somos recibidos por su sangre. Lo que Dios ve es la sangre de su Hijo. Lo que vio Juan, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguno de nosotros puede quitarse su propio pecado. Dice, aunque os lavéis con lejía, vuestro pecado permanece. Pero Dios cuando mira dice, veré la sangre. Y por eso Israel estaba bajo la expiación, cubierto por la sangre. Y cuando Balac quería que Balaán maldijera al pueblo, le decía, míralo desde acá a ver si le encontraba algún lunarcito, porque eso es lo que hace Satanás, buscarnos todos los lunares, las pecas que tenemos y concentrarse ahí para hundirnos y para rebajarnos delante de todos. Y cuando se ponía Balaam para maldecir a Israel, Dios le cambiaba la lengua, porque dice la Escritura en los Proverbios, lo que Dios hace y lo que antes de escribirlo Salomón hizo con Balaam, confirma que lo que dijo Salomón tiene base en los hechos.
divinos. Y cuando iba a maldecir, porque el propósito del corazón está en el hombre y el hombre es responsable por lo que se propone. Y aunque Balaam bendijo, él quería maldecir y va a responder por querer maldecir. Pero dice, la respuesta de la boca está en las manos de Dios. Los psicoanalistas dicen que es que le traicionó el subconsciente y dijo lo que verdaderamente estaba dentro, se le salió. Y cuando iba a maldecir, Dios es el que tiene la respuesta de la lengua en su mano. Le cambiaba la maldición en bendición. Y Dios decía, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. No he visto iniquidad en Jacob. ¿Será que Dios era ciego? No, no era ciego, sino que la sangre del Cordero había cubierto a Israel. Y Dios mira a través de la sangre. Y Dios había dicho ya desde el primer día que le dijo cómo era que iban a salir de Egipto. Yo veré la sangre y voy a pasar por alto. Y veía hermosas las tiendas. Y entonces Balac quería que lo mirara por otro lado, siempre buscándole los lunares y las pequitas, a ver si desde otro ángulo podía maldecir, y nunca pudo maldecir Israel. Dios cambió la maldición en bendición a través de la sangre. O sea que la sangre de su Hijo es la que nos cubre. No los diezmos que pagamos, los cantos que cantamos, las reuniones a que asistimos, las predicaciones que hacemos, nada de lo que nosotros hacemos es lo que nos hace aceptos ante Dios. Lo que nos hace aceptos ante Dios es la muerte expiatoria de su Hijo, que sin tener por qué morir, murió. Entonces Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que podemos haber pecado, pero si reconocemos nuestros pecados desde el punto de vista de Dios, le llamamos a las cosas como Dios las llama, que eso es el arrepentimiento. Ver desde el punto de vista de la luz divina. Y entonces también el lavacro te conduce, porque Dios te concede el arrepentimiento cuando te da luz. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, pero también de justicia, la justicia del Evangelio, la justicia de la fe y de juicio. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo es la que nos limpia todo pecado, y eso es lo que Dios dé. Nunca tenemos que venir a Dios basado en algo diferente a la sangre de su Hijo Jesucristo. Y voy a pedirles que lean conmigo en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, un segundo aspecto al que se dirige la sangre del Señor. Cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más que la de los machos cabríos y becerros, etcétera, que apenas eran una figura que cubría, pero ahora no solo cubre, sino quita. Y dice, el cual, o sea, Cristo, mediante el Espíritu eterno, y aquí vemos que el Espíritu es eterno, por lo tanto el Espíritu también es Dios con el Padre y el Hijo. O sea, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque cuando tenemos la conciencia acusada, ya no tenemos fuerzas de servir al Dios vivo. Cuando
Sabes que el Señor te ha perdonado, que has sido justificado y tienes la alegría y la paz con Dios de la justificación. Tienes ánimo para testificar acá, para hablarle al otro y al otro. Pero si estás con acusación, como dice San Juan en su carta, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, que es muchísimo más santo que nuestro corazón. Pero aún así un corazón a veces tan engañoso aún nos reprende. Entonces aquí dice otra dirección en la que se aplica la sangre de Jesucristo, tu conciencia. Dios ve la sangre y Dios sabe lo que hizo su Hijo. Y sobre la base del amor de Dios y de Cristo, que también es Hijo, Dios con el Padre, sobre esa base Él nos perdona. Sobre la base de Jesucristo somos aceptos, no sobre otra base. Nunca busques en ti alguna base para ser aceptado por Dios. Dios te conoció que recibirías a Cristo. Y sobre la base de Cristo, Él te recibe, te acepta, te perdona. O sea, la sangre limpia lo viejo. La cruz termina con el pecador. Pero el Espíritu viene de la resurrección de Cristo. Hay provisiones de la cruz y provisiones de la resurrección y ascensión. Y es porque Él resucitó y ascendió que derramó el Espíritu. Cuando resucitó lo sopló para regeneración y cuando ascendió lo derramó para investidura constante de poder según las necesidades del ministerio y del testimonio. Entonces, cuando vino el día de Pentecostés, eso se repite. Varias veces fueron llenos del Espíritu cuando había necesidad. Porque el Espíritu te inviste de poder cada vez que lo necesitas. Pero a la vez Él vive en ti y te da vida para siempre. Él viene para hacer nuestra vida y cuando hay que ser revestidos para ministerio y para testimonio, esa es la investidura de poder de lo alto. Dos aspectos de la obra del Espíritu. Uno que se repite y otro que es permanente y para siempre. El primero, el soplo del Señor para regenerar la iglesia, cada uno de los suyos. Y la venida del Pentecostés, que después vino otra vez en casa de Cornelio y vino otra vez en otras partes, llenando del Espíritu Santo a los suyos cuando se necesita, ya sea para echar demonios o ya sea para predicar, ya sea para orar por los enfermos, es decir, Él vendrá sobre nosotros cada vez que lo necesitemos y debemos ser conscientes de esa necesidad, de que nada de lo que hagamos sin su ayuda tiene valor, que necesitamos depender de su gracia, mirar a Él. Entonces, esas dos cosas, primera, no solo esto, pero esto es lo que todos nuevos y viejos necesitamos siempre, la sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo. Y las dos cosas son de la gracia de Dios. Nada lo merecemos, nada podemos pagar por su sangre, nada podemos pagar por su Espíritu. ¿Cómo se le ocurrió a Simón el mago pretender comprar el don del Espíritu Santo para luego él hacerse el poderoso? Y Pedro le dijo que el Señor no estaba con eso, que su dinero pereciera con él, porque pensó que el Espíritu Santo se podía comprar. Hermano, lo más precioso y lo que es nuestra necesidad vital cada día, seamos nuevos o viejos, es esa sangre y ese Espíritu. La sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo. Él prometió, por esa sangre, limpiarnos de nuestros pecados, sepultarlos, olvidarlos, echarlos en el mar del olvido y Él ya no se acuerda. Y ahora quiere que tú también, como leímos en Hebreo, tengas una conciencia limpia. Porque si de corazón reconociste tus pecados
y el Señor de corazón te perdonó. Ahora el Señor quiere, el diablo no. Y a veces algunos inclusive hermanos tampoco quieren, pero Dios quiere que te perdones a ti mismo por la sangre de Cristo, porque Él te perdonó. A veces tú no quieres aceptar ese perdón, consideras que es tan imperdonable lo que hiciste que te haces inútil para servir a Dios y te quedas en un rincón lamentando cuando el Señor te dice: levántate. Es como un niño que se tropezó, se cayó, el padre le va a caer con un fuete. No, hijo, levántate, levántate. Así es el Señor. Él sabe que tú no quieres porque tú eres de Dios. Te aborreces como se aborreció Job, pero el Señor te dice: levántate. No hizo así, ya estoy terminando. Ya aquí me faltan 5 minutos. El mío está adelantado. Ya estoy en el punto, pero sé que tengo 5 más. Cuando le trajeron al paralítico por el techo que destecharon, porque estaba tan llena la casa, y ellos querían, era la sanidad corporal, física. Pero Jesús conocía algo más profundo. Si lo hubiera sanado sin haberlo perdonado, entonces él se levantaría para seguir pecando y volver a ser otra vez enfermo y paralítico, porque el pecado nos paraliza. Entonces Jesús sí sabía lo que él necesitaba primero, y aunque no le pidieron eso, le pidieron fue salud física. A veces nosotros venimos a Dios que nos dé salud, que nos dé trabajo, que nos dé dinero, que nos dé buena suerte, salud, dinero y amor, caso, carra y beca, todas esas cosas pedimos. Pero Jesús sabía que la necesidad primera era hijo. ¿Sabe por qué le dijo hijo? Porque demostró fe en él cuando se permitió ser descolgado a sus pies. Entonces, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la primera necesidad. Si es que no nos dormimos en paz con Dios y su misericordia nos dejó amanecer otra vez, tan pronto abra los ojos, acuérdese, nuestra primera necesidad es la sangre de Cristo. Que el Señor nos perdone nuestros pecados y creer en ese perdón si de verdad lo reconocimos y confiamos en su palabra. Dios se comprometió: yo veré la sangre y pasaré de vosotros. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué no dice que es misericordioso, que también lo dice en otro lado? Pero ¿por qué dice que es fiel y justo para perdonar? Porque su Hijo pagó. Y si su Hijo pagó, ¿cómo le va a cobrar a su Hijo y luego le va a cobrar otra vez a usted? Entonces Él no sería justo con su Hijo, porque le cobró a su Hijo, y su Hijo aceptó pagar nuestras deudas. Entonces por eso Dios es fiel con Cristo, con nosotros, con todas sus criaturas. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él, el Hijo, es la propiciación por nuestros pecados. Hermano, esa necesidad de la sangre, Satanás quiere borrarla. Ahora hasta el Papa está diciendo que no importa si usted es ateo, si es bueno se va para el cielo. ¿Y cómo un ateo va a ser bueno? Si ni el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, lo tenemos. Hermano, ese no es el Evangelio, ese es anatema. ¿Cómo se puede ser salvo sin el Hijo? Como el budista dice, bueno, yo creo en el amor, y el musulmán que cree en el amor, y creen en el amor, mentira. Los budistas creen en el karma, y los musulmanes no creen tampoco en Jesucristo como expiación. Hermano, no hay salvación sin el Hijo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y a los judíos les dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Entonces, ¿cómo vamos a decir que con ser buenitos ya merecemos el cielo, si somos ateos o no, si rechazamos a Jesucristo o no? Ese no es el Evangelio. La persona puede parecer muy buena, como está escrito, cuernos de cordero, pero habla como dragón. Hermano, la sangre de Cristo es la única base para usted ser aceptado y perdonado por Dios. Nunca piense en usted mismo, en algo que usted es, en algo que usted hizo, que quiere hacer. Nunca trate de responderle las acusaciones al diablo por medio de sus propias cosas. La tercera dirección en la cual Dios dirige la sangre se la muestra al diablo. Y eso está en Apocalipsis 12, y con eso termino esta parte. Ya termino. Apocalipsis capítulo 12. Ya vimos Éxodo 12, veré la sangre y pasaré de vosotros. Lo que ve Dios es la sangre. Hebreos 9:14, la sangre limpiará la de Jesucristo, no la suya propia, la de Jesucristo, no la de otro. Algunos piensan que derramando la sangre de los cristianos es que se van a ir al paraíso a tener relaciones sexuales con 70 vírgenes, que recuperan la virginidad cada vez que son poseídas. Eso es lo que dice Mahoma a los que le siguen a él. No, hermano, no es derramando la sangre de otro, es la que derramó Jesucristo voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la volvió a tomar, resucitó y ascendió y presentó su sangre. Eso es lo único que nos abre la puerta, y eso es lo único firme que afirmará también tu corazón y afirmará tu conciencia. Porque Dios te dice: hijo, hija, si yo te perdoné, perdónate a ti mismo sobre esta base. La sangre de Cristo también limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta, para que podamos servir al Dios vivo, porque bajo acusación no podemos servir al Dios vivo. Y la tercera dirección en que Dios aplica la sangre es para cerrarle la boca a Satanás. Capítulo 12, dice el verso 11, y ellos le han vencido. Voy a leer desde el 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y dice: ¿por qué ha venido? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Porque mientras estamos acusados, parece que no le dejamos al Señor reinar. Pero el poder y la autoridad del Señor viene porque el acusador fue acallado. Se le cerró el pico, la boca. Y por eso dice ahí: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos testifican lo que el Señor es, lo que el Señor hizo por ellos, lo que los hizo a ellos y lo que ellos ahora son en el Hijo de Dios. Y dice también, como consecuencia de ese testimonio hablado, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No confían en sí mismos ni tienen temor de la muerte, de lo que va a ser después resucitado por Cristo. Así que dice: sé fiel hasta la muerte, no temas. Yo que estuve muerto, miren, ahora estoy vivo, soy el primero, soy el último, yo te daré la corona de la vida. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la Gehenna, el lago de fuego. Entonces, si ven que la sangre también Dios se la muestra al diablo y quiere que tú la valores en tu conciencia como Él la valora. Dios valora lo que hizo su Hijo y es fiel y justo para perdonarte si reconoces tus pecados a la luz del Espíritu Santo y crees en la expiación que Cristo hizo por ti y en la satisfacción que Dios confiesa por causa de su Hijo. Entonces ahí tu conciencia
tiene descanso únicamente en la expiación, y ese es nuestro fundamento para levantarnos una y otra vez y seguir caminando con el Señor. Y cuando el diablo venga a acusarle, no te pongas a discutir con él, ni trates de defenderte, solo preséntale la sangre del Señor Jesús, como se la presentó Lutero cuando vino el diablo con un rollo con sus pecados. Y Lutero le dijo si no tenía más, y le presentó el otro rollo. Y Lutero escribió en los rollos: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y le lanzó el tintero al diablo y quedó en la pared. Y los turistas van a la casa de Lutero a mirar el tinterazo en la pared. Pero eso significa que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y el diablo ya no puede venir con un acta de decretos contra ti, porque esos decretos de muerte los llevó Jesucristo, y también nos crucificó con él y nos libró de nuestro viejo hombre y nos dio nueva vida por el Espíritu, que también es un regalo y que no se recibe por la ley. El Espíritu se recibe por el oír con fe, porque Dios nos dio al Hijo, nos dio vida eterna y nos dio el Espíritu. Todo es un regalo, y esa es la base que necesitamos los viejos, los medianos y los jóvenes, los principiantes y los que ya están acabando su carrera aquí en la tierra. Todos los días la sangre de Cristo, todos los días el Espíritu de Cristo. Vivimos por el don de Dios. Gracias, hermanos. Se me acabó el tiempo. Entonces ahora sí, vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos esta oportunidad para recordar la sencillez de tu Evangelio, de tu palabra, que es vigente para todos tus hijos todos los días y en todas las épocas de nuestra vida. Ayúdanos a mirarte a ti, mirar este don y ser salvos, como tú dijiste. Miradme a mí. No se miren ustedes mismos, mírenme a mí. Yo ya les mostré lo que son, pero también les mostré lo que es mi Hijo y lo que hizo. Oh Padre, y por eso te damos infinitas gracias y por eso te adoramos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.